El atentado contra el buque Cole es uno de los primeros de varios ataques de Al Qaeda contra objetivos estadounidenses. Teníamos que vengar a los marineros que murieron en el atentado contra el buque Cole. La organización responsable se identifica con rapidez. La única organización con semejante capacidad era Al Qaeda. Pero harán falta los mejores para encontrar y detener a los asesinos. Había que estudiar sus tácticas, sus técnicas, sus procedimientos, quién participaba. He aquí la historia secreta de cómo empleó la CIA la tecnología más avanzada en una de las zonas más inhóspitas del mundo, para dar con el terrorista que planificó el ataque contra el buque Cole y hacer justicia. Abu Ali era el jefe, la cabeza de la serpiente que había que decapitar. En un país muy difícil de inspeccionar, en donde es fácil esconderse. Dar con esos hombres en el terreno más duro e inhóspito que pueda haber. Son zonas dominadas por tribus que están armadas hasta los dientes. Sería muy difícil. CIA al descubierto, matar a los terroristas. El 12 de octubre de 2000 a las 8 horas hacía una mañana bochornosa en la ciudad portuaria de Adén, situada en Yemen, el país más pobre del mundo árabe. La situación de esta ciudad en el extremo sur la hacía útil como punto de repostaje para los buques estadounidenses que iniciaban su servicio. Poco pasaba aquí que llamase la atención del mundo. El buque Cole, un navío de guerra estadounidense con 220 tripulantes a bordo, había llegado a Adén para repostar antes de dirigirse a unas maniobras de adiestramiento. Eran casi las 11 de la mañana. El puerto estaba lleno de pequeños barcos y esquifes que vendían productos a las flotas que pasaban. Entonces, uno de ellos se acercó al Cole. Sus ocupantes sonrientes saludaron a los marineros. La madrugada del 12 de octubre de 2000, me llamó por teléfono el agente especial Randy Hughes, amigo y compañero mío, y me dijo con voz nerviosa que encendiese la tele. Y allí estaba la noticia. Un buque naval estadounidense había sufrido una explosión en el puerto de Adén. Fue más que una explosión. La bomba causó un boquete de 12 metros en el casco del Cole, provocando casi su hundimiento. The latest figures are 7 dead, 10 missing and 38 wounded. Finalmente los muertos ascendieron a 17 y hubo 39 heridos. En los Estados Unidos, las familias de los fallecidos y los heridos intentaron asimilar el primer ataque de este tipo en la historia militar estadounidense. If it turns out that this is a terrorist act, as it appears to be, but certainly the investigation will prove that, and any leads on who might have done it will be followed wherever they go. Para la mayoría se trataba de un crimen incomprensible, pero para un pequeño número de expertos del FBI y la CIA, tenía todos los visos de un ataque terrorista. La principal sospechosa, Al Qaeda. Y las montañas y desiertos sin ley de Yemen son uno de sus escondites favoritos. Disparadas todas las alarmas en el Pentágono, la CIA, el FBI, el Servicio de Investigación Criminal Naval y el Ejército, se dispuso el envío de aviones cargados con sus mejores equipos. El agente especial Bob McFarlane tenía gran experiencia en Oriente Próximo, con largos periodos de servicio en Bahrein, y dominaba el árabe con fluidez. Fue enviado a Yemen para unirse a un equipo de investigadores. Me dijeron que llevase equipaje para unos 10 días. Y se convirtieron en casi 2 años. El grupo solo tenía un único objetivo: dar con los asesinos de los 17 marineros estadounidenses y llevarlos ante la justicia. Words fail us, but our feelings are pure.
Solo ahora pueden revelarse todos los detalles de aquella misión extraordinaria. Sería una misión que pondría a prueba los recursos de la CIA e implicaría a todos los servicios antiterroristas de los Estados Unidos. Embajada de los Estados Unidos, Sanaa, Yemen, 19 de octubre de 2000. Me dijeron que vendrían a Adén algunos elementos gubernamentales de apoyo. Así que fui al aeropuerto a recibirlos, pensando que sería un grupo pequeño. Y me encontré con que habían llegado unos 7 aviones estadounidenses de distintos cuerpos. No sabía que iban a venir tantos. Los yemeníes tampoco. A ellos nadie les había dicho que llegaría algo parecido a una fuerza de invasión. Llegamos a ser unas 350 personas. Puerto de Adén, 14 de octubre de 2000. Al llegar los investigadores, el buque estaba muy escorado. Debían actuar rápidamente para recoger todas las pistas posibles en el barco, antes de su hundimiento. Ver el buque en las noticias era una cosa, pero verlo en directo y estar a bordo de él fue algo muy distinto. Fue muy emotivo, visceral. Las imágenes, los sonidos, los olores de la destrucción y el declive me impactaron. Parecía un animal herido. Era horrible ver aquel barco mortalmente herido que aún luchaba por mantenerse a flote. Debería haberse hundido, pero no lo hizo. La policía local de Adén empezó a practicar arrestos deteniendo a cualquier sospechoso. Y por las declaraciones de los testigos, enseguida se hicieron una idea de cómo se llevó a cabo la operación. Consiguieron identificar el lugar de partida del esquife que atacó al barco y localizaron la casa donde se había acoplado la bomba al esquife. O sea, que averiguaron todos esos datos bastante rápido. Cientos de detectives de la CIA, el FBI y el Servicio de Investigación Criminal Naval se pusieron a trabajar con feroz energía. Se trabajaba las 24 horas del día. Todo el personal hizo un gran esfuerzo. Había innumerables tareas de las que ocuparse. Organizar las comunicaciones y a los técnicos, establecer comunicaciones seguras con Washington, instalar faxes, Internet para lo no confidencial y otros niveles de acceso confidencial. El ejército de investigadores estaba dirigido por un jefe extraordinario que contaba con gran lealtad por parte de su equipo. John O'Neill, uno de los mejores expertos estadounidenses en un terrorista que pocos conocían todavía llamado Osama Bin Laden y el oscuro grupo que dirigía llamado Al-Qaeda. O'Neill capitaneaba su extenso equipo desde el frente, trabajando sin descanso para obtener resultados. Era un fuera de serie, seguro de sí mismo, de ideas claras y muy afable. Siempre dispuesto a trabajar y con un talento natural para hacer varias cosas a la vez. En torno a O'Neill hay un equipo de los mejores agentes de inteligencia estadounidenses. Al frente de ellos está un doctor libanés llamado Ali Soufan, uno de los pocos investigadores que habla árabe fluido. Ali Soufan era un experto en el mundo árabe. Aparte del idioma, conocía sus rasgos culturales, que pueden no figurar en un informe burocrático, pero son muy importantes para establecer relaciones personales. La CIA cree que los hombres que buscan son de Al-Qaeda. Pero encontrar en Yemen a los que perpetraron el atentado parece bastante difícil por ahora. Solo cuentan con algunos indicios físicos y las declaraciones de los testigos. Luego, Soufan y McFadden establecen una relación con otro atentado perpetrado 2 años antes en el país africano oriental de Kenia.
Allí, 2 ataques simultáneos contra embajadas estadounidenses en 1998 mataron a más de 200 personas e hirieron a 400. As President Clinton has indicated, we're going to conduct an intensive, unending and unyielding investigation to bring the perpetrators to justice. Ahora, los agentes del FBI y la CIA de la investigación de África Oriental van a ayudar a O'Neill y al equipo estadounidense de Yemen. Aportan experiencia que confirma sin lugar a dudas que el Cole fue atacado por Al-Qaeda. Llegaron a Yemen varios investigadores, agentes especiales y detectives con gran experiencia y conocimientos sobre Al-Qaeda y su modus operandi. Sabían cómo habían creado la célula de África Oriental, qué tipo de tácticas usaban, qué clase de viviendas alquilaban y cómo lograban conseguir los explosivos. El equipo de África Oriental ve similitudes en la técnica de elaboración de las bombas, los métodos de planificación, las tácticas de ocultación y las estructuras de los grupos entre los atentados que habían investigado y el ataque contra el buque Cole en Yemen. Siempre repetían que había muchos elementos que le daban similitud con los 2 atentados de África Oriental. Y además, cuando se muestran los posibles sospechosos del ataque contra el Cole a los investigadores de los atentados de las embajadas, enseguida atan cabos. Los nombres de algunos que habían actuado en África Oriental, de colaboradores y demás, y que habían huido, surgieron enseguida en la investigación del Cole. Los investigadores ya no albergan duda alguna. Ha tenido que ser Al-Qaeda. Lo que necesitan es la célula local, los yemeníes que organizaron y efectuaron el ataque contra el buque. Y entonces se descubre algo. La policía yemení recupera una gorra en el lugar de la explosión. Los yemeníes encontraron una gorra de uno de los atacantes en la que había cabellos con ADN. Muy pronto tuvimos una idea de quién era el responsable de organizar el ataque. Con el indicio del ADN se confirma el nombre de uno de los atacantes suicidas. Y por ese nombre se descubre una red de asociados locales. Los sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda en Yemen son detenidos e interrogados. Sufan y McFadden hablan con 2 hombres que resultan haber trabajado como ayudantes en el atentado. Parece que la investigación va viento en popa. Y mediante estos 2 hombres, los americanos averiguan el nombre del organizador, el líder de la célula. No es yemení. Es un joven acaudalado saudí que viaja mucho por África y Oriente Próximo. Se llama Abdul Nashiri. Con ese nuevo dato crucial, los investigadores están listos para acercar y eliminar a la célula que mató a los 17 marineros estadounidenses. La justicia parece al alcance. Sin embargo, entonces surge un problema. Para atrapar a Abdul Nashiri, los investigadores saben que dependen de la cooperación de las autoridades yemeníes. Pero estas empiezan a poner trabas. Alguien con poder entre las autoridades yemeníes decidió poner freno a las entrevistas con los testigos. Pasaron al menos 2 semanas hasta que yo mismo y los investigadores pudimos hablar de nuevo con los testigos que los yemeníes ya habían entrevistado. La actitud colaboradora del gobierno yemení se evapora con rapidez. Entonces el equipo estadounidense pierde a su carismático líder. Al frustrado John O'Neill le ordenan volver a los Estados Unidos y luego deja el FBI para ocupar un nuevo puesto como jefe de seguridad del World Trade Center. 15 de noviembre de 2000. Han pasado 33 días desde el ataque contra el Cole. El equipo estadounidense averigua un dato bastante alarmante.
Las conversaciones de móvil interceptadas por la CIA indican que Nashiri ha puesto en marcha otro ataque. Y esta vez el objetivo son los propios investigadores. Me llamaron del centro de alerta sobre amenazas del NCIS y dijeron que estuviéramos atentos porque había información fiable de que querían atacarnos. Una célula dirigida por Abdul Rahim Nashiri planeaba atacar al grupo de investigación. De inmediato, se decidió reducir el grupo de investigación a solo un núcleo de 50 personas. Washington ordena que todo el grupo de investigación salga de Yemen y el pequeño equipo restante es trasladado a un buque de guerra amarrado en alta mar. Desde allí, el equipo averigua más detalles del plan de ataque. Teníamos datos fiables de que una o varias células intentarían penetrar en el lugar donde estaban los estadounidenses. Efectivamente, el método de los terroristas es igual que el de los atentados contra las embajadas de África Oriental 2 años antes. Hay un vehículo principal cargado de explosivos que sirve como bomba y ariete y penetra en el recinto. Luego llegan otros vehículos con atacantes que llevan armas, lanzacohetes, explosivos e intentan matar a todo el que se encuentra en su camino. Pero para poder atrapar a los terroristas, los investigadores deben trabajar de nuevo en tierra. Tras incrementar la seguridad, el equipo regresa a Adén. La investigación tenía que seguir. Comprobaron que nuestra seguridad y otras medidas de salvaguarda estaban en orden. Y por suerte, pudimos reiniciar la investigación. Soufan y McFadden saben que para conseguir el tipo de información que necesitan, es esencial una preparación meticulosa y un método psicológico cuidadoso. En las entrevistas y los interrogatorios, procurábamos establecer una relación de empatía con el sujeto. Para ello se buscaba toda la información posible sobre el tema de la entrevista. Establecíamos un plan, pero también debíamos tener capacidad de reacción si el plan no iba como estaba previsto. ¿Quiere decir eso que el sujeto acabará contándolo todo? No, es más bien como un helicóptero que vuela en círculo sobre el objetivo. Lo que haces es regresar a ciertos temas cuando el sujeto se siente cómodo. Y además, le dejábamos bien claro que teníamos muchísima información sobre él. Con la clásica táctica del interrogatorio psicológico, los investigadores establecen relaciones sinceras con los interrogados, que pronto deben corresponder para mantener su autoestima. Y así, se obtienen los primeros datos fiables. El interrogado no quiere quedar mal con continuas mentiras o engaños. Así que tiene que dar algo de información para sentirse más o menos tranquilo. Y así, aplicando ese método psicológico día tras día, durante la primera semana ya logramos que nos diesen información sustancial y fiable sobre la estructura de Al-Qaeda, sus estructuras de mando, sus métodos de comunicación, su capacidad y las armas que usaban. Y entonces hay un nuevo avance. Los americanos hacen un descubrimiento que tendrá enormes repercusiones en la investigación. Descubren que el ataque contra el Cole no era el primer intento de Al-Qaeda de destruir un buque naval estadounidense en el año 2000. 9 meses antes, unos días después del inicio del milenio, un plan idéntico casi tuvo éxito contra otro buque naval estadounidense. Se trataba del The Sullivans, pero la operación fue abandonada cuando el barco de ataque se inundó por accidente. Hasta ahora, los investigadores creían que el cerebro del atentado del Cole era un saudí llamado Abdul Nashiri, que trabajaba con solo un pequeño grupo de extremistas.
La nueva información respecto a otro complot para atacar un buque estadounidense apunta hacia la presencia de una célula mayor en Yemen. Una que necesitaría un líder yemení. De posteriores interrogatorios sale un nuevo nombre. Abu Ali al-Jarati era el jefe de Al-Qaeda en Yemen, o el emir de la rama yemení de Al-Qaeda. Así que era la cabeza de la serpiente que había que decapitar. Abu Ali al-Jarati es aún más peligroso y decidido que Abdul Nashiri, y tiene un largo historial de operaciones terroristas por todo el mundo. Es, por así decirlo, un yihadista de primera generación. Luchó en Afganistán a finales de los 80. Estuvo cerca de Osama Bin Laden construyendo campamentos en Yemen. Y además tenía adiestramiento militar. Así que era un individuo con gran experiencia. A medida que averiguan más sobre él, los investigadores estadounidenses ven que si atraparan a Nashiri iba a ser difícil, dar con Jarati lo será todavía más. Superviviente curtido, con profundas raíces en la sociedad yemení, cuenta con la protección de una tribu feroz y bien armada en una parte remota del país. McFadden y su fan comprenden que para atrapar a al-Jarati tendrán que entrar en el desierto yemení. Un lugar peligroso a donde ni el propio ejército yemení se atreve a ir. Yemen es un país muy montañoso, con zonas extensas a donde no llega el gobierno. Ese terreno accidentado hace muy difícil establecer un control. Es algo parecido a lo que ocurre en Afganistán. Las tribus tienen mucha fuerza. Los investigadores de la CIA saben que con ayuda de las fuerzas especiales y ataques aéreos podría ser posible atrapar a Jarati. Pero el presidente de Yemen ha prohibido que los soldados estadounidenses y la CIA salgan de las principales ciudades del país. Y no quiere arriesgarse a un enfrentamiento con las tribus enviando tropas gubernamentales. Al-Jarati no solo está fuera del alcance de los investigadores estadounidenses, también de las fuerzas gubernamentales yemeníes. Como compromiso, el presidente Saleh plantea una solución diplomática para el problema. A regañadientes, los estadounidenses acceden. Se embarcó en interminables negociaciones directamente con Abu Ali para conseguir que se entregara. Le dieron ciertas garantías de que no lo entregarían a los americanos. Pero para nosotros estaba claro que aquellas negociaciones eran puro teatro, que Abu Ali no tenía intención de entregarse. A medida que la investigación se alarga hacia el año 2001, resulta evidente que los atacantes del buque Cole han desaparecido en el desierto y las montañas yemeníes. Los estadounidenses no sacan nada en claro. Pero un día de septiembre lo cambia todo. Ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. En Yemen, McFadden y su fan están al teléfono, intentando saber algo sobre la suerte de familiares y amigos. Y cada vez más preocupados por el hombre que lo sabía todo sobre Al-Qaeda desde el principio. Su antiguo jefe y mentor, John O'Neill, ahora jefe de seguridad del World Trade Center y que solo lleva 11 días en su nuevo puesto. En una reunión rutinaria con un funcionario yemení de alto rango, lo informan de que creen que su antiguo jefe ha sido asesinado por la misma gente que había estado persiguiendo en Yemen. Le dijimos que a su buen amigo y hermano,
como él lo llamaba, John O'Neill, se le daba por muerto. En ese momento, cuando Ali conversaba en árabe con el general sobre lo que había pasado, nos emocionamos, pensando tanto en el terrible atentado del 11S como en que alguien como John O'Neill hubiese muerto en el ataque. Era algo de lo más irónico. Siendo Al-Qaeda ahora la mayor amenaza para la seguridad nacional estadounidense, Yemen pasa a primer plano de la guerra contra el terrorismo. El presidente Saleh sabe que su país es semillero del terrorismo integrista, con estrechos lazos con Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Todos miran hacia él, y los Estados Unidos aumentan la presión. Either you are with us or you are with the terrorists. El presidente Saleh está muy preocupado por lo que pueda pasar. Sabe que Afganistán es el principal objetivo de los Estados Unidos. Pero también hay muchos que piensan que Yemen podría ser el siguiente. La Casa Blanca, Washington, D.C., 28 de noviembre de 2001. Saleh despeja su agenda y se reúne con el presidente Bush en los Estados Unidos. Estaba impaciente por viajar a los Estados Unidos. Eso es lo que de verdad quería. Una reunión cara a cara con el presidente Bush para decirle: aquí me tienes para lo que necesites. Pero no bombardees Yemen. Saleh fue a Washington, se reunió con todas las personas importantes, con el director del FBI, con el secretario de Defensa Colin Powell y finalmente con el propio presidente Bush en el despacho Oval. Se pusieron las cartas sobre la mesa, o estaba con nosotros o contra nosotros. Saleh no tenía muchas opciones. De haberle dicho a los Estados Unidos que no le interesaba su amistad, podría haber habido una invasión. We spent a lot of time talking about our mutual desire to bring radicals and murderers to justice. Los dos hombres, ambos campechanos, hablaron francamente sobre Al-Qaeda y su amenaza y llegaron a un acuerdo de hombre a hombre. I thank the President for his strong support in this war against extremists and terrorists. Y sobre eso se basaron los 3 años siguientes de cooperación activa. Shukran. Tras las sonrisas para las cámaras, la cruda realidad de las exigencias estadounidenses a Saleh es inequívoca. En una reunión con mandos de la CIA, el presidente Saleh recibe una lista de sospechosos que los Estados Unidos buscan en su país. En primer lugar figura Abu Ali al-Harati. A las pocas horas llega una orden del presidente Saleh de darles a los estadounidenses que investigan en Yemen todo lo que pidan. Aquello fue algo crucial. Hubo un cambio total de actitud. Nos dejaron interrogar sin cortapisas a cualquier sospechoso de pertenecer a Al-Qaeda. Pero además de órdenes, el presidente de Yemen recibe apoyo. Días después de su viaje a Washington, el Congreso autoriza un gran paquete de ayuda antiterrorista para Yemen, al frente de la cual estará la CIA. El primer objetivo es crear un campamento de adiestramiento dirigido por 100 efectivos especiales de los marines, los SEAL de la Armada y unidades del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Eran operativos paramilitares, oficiales contratados que trabajaban para la CIA, exboinas verdes o comandos de los SEAL, que iban a sitios y hacían cosas para las que los agentes de campo de la CIA no estaban adiestrados. Crearon una base para entrenar a un batallón yemení antiterrorista. La misión secreta de la CIA es ayudar a las fuerzas especiales yemeníes a localizar y eliminar tantos operativos de Al-Qaeda como sea posible. Al-Harati es la gran prioridad. Apoyando a las fuerzas especiales, hay un grupo ultrasecreto de comunicaciones y especialistas de la CIA en inteligencia denominado de actividades especiales. Llegan preparados para espiar teléfonos móviles, por satélite y líneas terrestres.
y enseguida empiezan a conseguir bastantes datos para analizar en los Estados Unidos. Además, los investigadores sacan el mayor partido posible del aumento de franqueza y cooperación del presidente Saleh. Los yemeníes nos dieron gran cantidad de información e indicios que enviamos a los Estados Unidos para ser analizados. Y toda la investigación avanzó mucho. Ahora, con libertad total para interrogar a quienes quieran, el equipo dirigido por la CIA consigue gran cantidad de datos nuevos sobre Al Qaeda en Yemen. Fue estupendo tener acceso ilimitado. Noche tras noche, el flujo de información veraz y útil fue incesante. Incluso con ese aumento de la información, Al-Harati sigue fuera del alcance en la zona del dominio tribal del desierto yemení, un área tan impenetrable como Tora Bora en Afganistán. La clave para localizar a Abu Ali Al-Harati es el presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, y todos esperan que les eche una mano. El presidente Saleh corre uno de los mayores riesgos de su carrera. Decide enfrentarse militarmente a las tribus para atrapar a Al-Harati y hacerlo con sus propias tropas. Es algo que nunca se ha atrevido a hacer antes, pero está decidido a demostrar que él es quien manda y a imponer su autoridad sobre las tribus. Poco después de que el presidente Saleh regresara a Yemen, envió a un grupo de soldados yemeníes a unos 160 kilómetros al este de la capital para intentar capturar a quien entonces se creía que era Abu Ali Al-Harati. Los soldados de Saleh están lejos de territorio conocido y se enfrentan a unos adversarios bien armados y con experiencia. Hubo un enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y las tribales, y 18 soldados yemeníes murieron en esa operación. Se vertió sangre yemení porque Saleh quiso cumplir la promesa hecha en el despacho oval. Aparte de no conseguir capturar a Al-Harati, Saleh demuestra que no controla su propio país. Con el presidente debilitado, llega información de que Al-Qaeda en Yemen está a punto de aprovechar la pobre seguridad yemení y el estupor causado por el 11S. Al-Harati y sus hombres se sorprendieron tanto con el 11S como el resto del mundo. No tenían ni idea de que Al-Qaeda estaba planeando aquello, así que cuando ocurrió, tuvieron que reorganizarse. De repente, el mundo había cambiado. Para adelantarse a cualquier iniciativa antiterrorista, Al-Harati inicia una campaña más violenta de lo que jamás se había visto en el país. A finales de 2001 y principios de 2002, la rama de Al-Qaeda en Yemen intentaba reorganizarse, entender un mundo que había cambiado drásticamente a su alrededor. Ahora, en vez de ser discretos y realizar un gran ataque, tenían que luchar para sobrevivir. Y mientras lo hacían, realizaron varios ataques, lo que por entonces hizo que diversos analistas, tanto en los Estados Unidos como en Yemen, creyesen que el grupo era mucho mayor de lo que en realidad era. Impotentes y limitadas mayormente a las ciudades, todo lo que las fuerzas de seguridad de Saleh pueden hacer es arrestar a cualquier sospechoso y encarcelarlo durante largos periodos. Una estrategia que da pocos resultados. El gobierno yemení detuvo a gran cantidad de sospechosos y los encarceló a todos, esperando que su culpabilidad acabara probándose y poder dar así a los americanos lo que querían. Fue una época muy intensa. Por una parte, nosotros hacíamos todo lo posible para desestabilizar a Al-Qaeda. Y esta, con el éxito del 11S, hacía todo lo posible
para echarnos de Yemen e intimidar al gobierno yemení. Durante ese primer año, no estuvo muy claro cuál de los dos bandos ganaría. Desde el ataque contra el buque Cole, los dos puertos principales de Yemen han estado muy vigilados por los servicios de seguridad. Pero han ignorado un tercer puerto más pequeño, que de vez en cuando utilizan los petroleros. Y entonces, Sufan y McFadden consiguen información de que al-Harati está a punto de aprovechar un punto débil en la estrategia antiterrorista yemení. Ali acababa de recopilar la información que teníamos. Según esa información, había datos que indicaban que era inminente que se produjera un ataque marítimo. 2 días después de la advertencia de Sufan y antes de que las fuerzas yemeníes puedan actuar, un pequeño barco cargado con explosivos se aproxima a un petrolero francés. El ataque mata a un marinero y vierte miles de barriles de petróleo al mar. Cuando nos enteramos de lo ocurrido, dedujimos al momento que era el ataque planeado. En este caso contra un petrolero de bandera francesa. Es un recordatorio de la libertad que Al-Qaeda tiene para actuar en Yemen. Casi 2 años después del ataque contra el Cole. De nuevo, todo apunta hacia Al-Harati y su red. El FBI iba acumulando datos gradual y metódicamente. El propio gobierno yemení presentó un libro blanco en el Parlamento durante ese periodo que incluía bastantes detalles sobre la actividad terrorista, incluido el ataque contra el buque Limburg, el petrolero francés. Esas operaciones llevaban la firma de Abu Ali. ¿Cómo había adquirido y trasladado los explosivos para el atentado contra el Limburg? ¿Y cómo estaba implicado igualmente en el ataque contra el Cole? Su huella estaba en todos esos ataques. Y seguía siendo el primero de la lista que debíamos atrapar para protegernos. Pero con cada sucesivo ataque, la CIA averigua cada vez más sobre cómo trabaja ese jefe, el terrorista Abu Ali al-Harati. Consultábamos todos los días con los expertos que teníamos en Yemen. Trabajaban muy duro las 24 horas del día para realizar escuchas, empleando la mejor tecnología e información disponible, con el fin de dar con al-Harati y aquellos que lo protegían. La investigación sobre Al-Qaeda en Yemen avanza rápidamente. Pero nadie está preparado para el plan más peligroso de Al-Harati. 3 de octubre de 2002. Hace una tarde calurosa en un barrio de Sanaa, la capital de Yemen. Al-Harati está ocupado con preparativos en un piso franco para una operación contra un objetivo que lleva años queriendo atacar. De pronto, uno de sus hombres dispara por accidente un lanzacohetes. Se produce una explosión que mata a un hombre y hiere a otro. La explosión alerta a la policía yemení, que les pide ayuda a los americanos. Y entonces, con los expertos de la CIA encargados de actividades especiales, intervienen. En el piso franco, la CIA encuentra un montón de información dejada por los terroristas. Ordenadores, teléfonos móviles, listas de nombres. Consiguen también muchos detalles sobre los teléfonos por satélite usados por la célula y sus ayudantes. Es tan bueno como tener la agenda de contactos del propio jefe. Luego descubren lo que Al-Harati había planeado. Al poner en orden todos los datos, dedujimos que planeaban un ataque con misiles contra la embajada estadounidense. Los investigadores de la CIA comprenden que ahora Al-Qaeda tiene un problema en sus operaciones en Yemen.
y que favorece a los estadounidenses. Para planificar atentados múltiples necesitarán comunicarse más, y eso ofrece más posibilidades de vigilancia. El problema de Al-Jarati era que le encantaba hablar por teléfono. Se ocultaba en el desierto. Pero el problema de los teléfonos por satélite es que son muy fáciles de interceptar. Cada vez que pulsaba la tecla para hablar, era como una invitación a que los grupos de espionaje electrónico del mundo escucharan su conversación. Los teléfonos por satélite no solo delatan lo que uno dice, sino también dónde está. Al enlazar con satélites actúan como un GPS, y cualquiera con el equipo adecuado puede localizar su ubicación. En cuanto el teléfono se enciende, la NSA, mediante diversos recursos técnicos, puede localizar dónde se encuentra esa persona. Es lo que se denomina geolocalización. La Agencia de Seguridad Nacional, situada en Fort Mill, Maryland, recibe ahora datos continuos sobre la ubicación de Al-Jarati en Yemen y se los envía a la CIA. La NSA identificó el número de teléfono de Al-Jarati y lo vigiló las 24 horas del día. Es lo que se llama cobertura máxima. Es decir, que hay alguien pendiente de ese teléfono las 24 horas del día, 7 días a la semana. Si la CIA logra trabajar con el ejército yemení y efectuar un ataque por tierra o por aire, podrán eliminar a Al-Jarati con facilidad. Y justo entonces, cuando los investigadores se acercan, Al-Jarati descubre que su teléfono está delatando su ubicación y deja de usarlo. Nadie tiene ni idea de dónde está o de dónde atacará a continuación. Pero todos saben que no tardará en hacerlo. Pero la CIA está bien segura de una cosa. El hecho de que Al-Jarati no pueda usar el teléfono le dificultará la organización de ataques múltiples. Tendrá que viajar mucho más para hablar con sus conspiradores. La CIA sabe que para descubrir su paradero, el terrorista solo tiene que ceder una vez y usar el teléfono. Esperan y observan, confiando en que Al-Jarati se arriesgue. En noviembre de 2002, Al-Jarati estaba en el desierto con varios miembros de Al-Qaeda porque tenían que encontrarse cara a cara para hablar. Ese día estaban en una de esas reuniones y de pronto sonó uno de los teléfonos de Al-Jarati. Llevaba mucho tiempo siendo disciplinado y no contestaba, pero por el motivo que fuese, ese día contestó. Enseguida vio que había sido un error. No estuvo al teléfono mucho tiempo, pero bastó para que los analistas de la NSA en Maryland lo localizasen y enviasen la información a las unidades de Yemen. Al-Jarati delata su ubicación en un momento de descuido. Solo una llamada y la NSA lo localiza. Los analistas de Washington enseguida se reúnen para evaluar las opciones. Eliminar a Al-Jarati con un equipo de los SEAL u otras fuerzas especiales sería la opción preferible. Se desplazaba en un Land Rover por el desierto del este de Yemen con una escolta mínima. Si el gobierno yemení nos daba permiso para enviar a un equipo de las fuerzas especiales, sería fácil eliminar a su guardaespaldas y capturarlo. Pero hay un gran obstáculo para un ataque terrestre. El presidente de Yemen, Abdullah Saleh, ha descartado que los soldados estadounidenses intervengan. La única opción que nos quedaba era un ataque aéreo. El presidente Saleh no quería cazas estadounidenses en el espacio aéreo yemení, lo que nos dejó como única opción usar un avión no tripulado. Hasta ahora solo se ha usado un dron armado una vez para eliminar a un terrorista. La decisión tomada es asesinar a Al-Jarati con un nuevo recurso, algo que nunca se ha hecho antes en el mundo árabe. El presidente había autorizado anteriormente el uso de drones
para matar a terroristas, en concreto de Al-Qaeda, y había ocurrido hacía poco tiempo. Con Al-Jarati localizado y una orden presidencial que autorizaba su asesinato, la decisión de usar un dron armado con un misil recibe luz verde. Y el plan bien ensayado de la CIA se pone en marcha. En cuanto llegó la orden, se envió un mensaje cifrado al comandante. 2 drones Predator, ambos armados con misiles Hellfire, despegaron de la base. Entraron en el espacio aéreo yemení y esperaron allí a que la NSA les dijese a los controladores dónde estaba el objetivo. El dron puede volar a unos 3.000 metros de altitud y esperar volando en círculos hasta que aparezca el objetivo. Puede estar en el aire hasta 25 horas seguidas. Los operadores de los drones localizan el vehículo donde viaja Al-Jarati. Reciben ayuda de las fuerzas especiales yemeníes, que observan y siguen a distancia. Con el Predator justo encima del objetivo, el operador libera un misil Hellfire. Había llegado la hora de demostrar que los Estados Unidos no tolerarían que Al-Qaeda aflorara en diversos frentes. Quien atacase a los Estados Unidos sufriría las consecuencias. El ataque contra Abu Ali fue una mezcla de todo eso. En noviembre de 2002, el ataque contra Al-Jarati supuso la primera vez en que los estadounidenses usaron un dron fuera de un campo de batalla, al menos la primera que conste. Así que fue algo importante, no solo para la guerra contra Al-Qaeda, porque matar a Al-Jarati fue como descabezar a Al-Qaeda en Yemen, sino también para la tecnología estadounidense. Con Al-Jarati fuera de combate, Al-Qaeda en Yemen queda fragmentada y débil. Era un país con un islamismo violento al que se sumaba Al-Qaeda desde principios de la década de 1990. Continuó así hasta 2002 y luego, con la muerte de Abu Ali, de repente cesó. Es uno de los pocos casos en que un dron cumplió con su cometido, que es descabezar a una organización. Si eliminas a la cúpula de una organización y la dejas sin un líder que la controle y le diga qué hacer, se desmorona sola y desaparece. Y en este caso, la cosa salió muy bien. El ataque de la CIA contra Al-Jarati es una operación de manual y pasa a la historia como una de las operaciones con drones de mayor éxito. Durante los 3 próximos años, la tecnología secreta de señales, sumada a la recolección de información por todo el mundo árabe, conduce a operaciones en las que se atrapa a Abdul Rahim Nasiri y a otros 13. Todos son encarcelados. Al-Qaeda queda fuera de combate. Y Yemen queda cerrado como posible refugio para Osama Bin Laden.